Ya que va bien, esto va bien. Te coge un estado de nervios, de verdad. Pues oye, firma todo lo que es una porquería y sácalo. Si pudieras arreglar algo, ¿eh? Pero ahora como la acabé. Y firma también que el otro se va antes de hora. Sí, te lo prometo, no te digo mentiras. De verdad, si hay para firmar lo que te puedas. Vamos, harías un reportaje guapísimo, ¿eh? Si lo firmaras todo. Bueno, y este escalón es bajo. Yo he visto a una señora mayor así, hacerse una herida, al subir, de rasparse, la señora, y la mujer la subí como pude, la senté, no encontrábamos a nadie que la curara. Como siempre llevo vendas, se llevo algo. Aquí está, aquí, dentro de la mitad Está bien. Está bien, porque allí en caso de gracia, sí, exactamente, sí, sí. Mira, han puesto. No tienes nada, por ejemplo, desde la universidad, no puedes subir los tiempos y los pantalones, porque si no, no subo, ¿eh? Los tengo que subir. Y esto me lo tengo que subir hasta la rodilla para poder subir al tren. Que no subo. Luego los aficionados. Pero ¿y luego te crees? Si tú los túneles. Luego los aficionados. Que allí la asociación de. Ah, pues yo el otro día que vine también sigo. Bueno, ya no puedes estar. Porque están los dientes. Esto sí, ¿no? Yo me acuerdo que un día venía, todavía esto no se ve. Bien, ahí también hay un Se problema. queda negro a la parte de atrás y se pone, mujeres, ¿dónde estáis? La puedes contar, ¿no? Estábamos debajo de los asientos las tres que veníamos, escondidas. Pues qué caganosa. ¿Queda el subterráneo más cerca por ahí? Pues sí quedaba más cerca lo del Esto es universidad. Yo creo que el errores. Tenían que haber hecho el enlace también con el enlace. Y así El otro tren ya se ha ido. Ya se ha ido el tren, ¿verdad? Ya se ha ido. Te lo he dicho, ¿eh? No hay nadie. Es que está. Pero yo ya te digo, o sea, ya sé dónde está la asociación esa, te puedo avisar dónde. Ahora, yo no soy socio, ¿eh? O sea, yo tengo un amigo que es socio, pero yo no soy socio, ¿eh? Yo no soy Pero a ti te socio. gustan los trenes. Sí, a ver, no soy aficionado, pero no soy aficionado. No, yo es que muchas veces subo por subir. No, ya, yo he visto gente que subía allí en Tibia, se iba a Granollers. Pero chavalín, ¿eh? Yo tengo edad, yo tengo bastante edad. Pero estos chavales tenían, yo no sé cuánto tendrás tú, pero. Yo 15 años. 15 años, pues tenían, yo diría que tenían como tú, que te das 15 años tendrían. No me extraña. Si lo grabaron en un domingo, Y no, pero ese, me parece que era un día entre semana, creo. Era un día entre semana y venían de Granollers, trabajaban en un melón. Y dieron la vuelta, y me vieron a Granollers porque la pantalla está muy bien. vas a tener que pillar lo de la R8. Lo que me gusta es pillar la línea. Para decir en qué estación se va a parar ahora. Y luego con la otra, iba con la. Mollet. Montmeló. Ya baja de Montmeló. Montmeló es la penúltima parada. Sí. Yo con cercanías nunca había ido por Montmeló y por esa zona, siempre con regional. Porque antes tenías que bajar Yo antes tenía que bajar a Barcelona para ir a Gerona. Sí. O tenías que. Claro, de aquí tenías que bajar en Moncada, centro a Montmeló Moncada y ir hasta. Pero cuando esta línea era la C7, no, Sí, o sea, sí, no la sí, R8, cuando era la R7, que antes se llamaba C7, no R7. Esto de R7 es porque ha cogido las competencias de la Rodalía, la ha cogido la Generalitat. Pues a mí me gusta más que la haya cogido la Generalitat, no es por nada, pero... No, si yo no me quejo de nada de eso, yo no estoy en contra de la que haya cogido la Generalitat, ni mucho menos, el mejor gestionado. Antes...
Lo cuento para que no se oiga en el vídeo, ¿eh? En 2012 en Renfe el servicio. La operadora que es O sea, esta operadora, Renfe, le da el servicio. Entonces, Adif le dará, creo que Renfe se privatizará, porque Renfe ahora es medio privado y es el Estado. Y será el Estado, el Estado pasará a ser privado total. Y entonces Adif podrá conceder el servicio de esas vías, porque esto, la línea, del constructor es de Adif, no es de Renfe. Concederá el servicio a otras operadoras. A lo mejor pasarán operadoras privadas. Yo no sé qué operadoras pasarán, pero serán privadas. mejor que no sea la cena. No, aquí no puede ser. Aquí la CB no puede ser. Porque esta vía es vía ancho ibérico. Esto no puede ser. La CB solo puede guiar los ferrocarriles catalanes que había hecho. Sí, antes durante la guerra los pillaban. Sí, porque pero también es verdad que es montañosa, la orografía es más irregular, entonces necesitaban los trenes de vía más ancha para que pasara la vía se aguantara bien. Bueno, ya, pues voy para allá. Voy para allá. Venga. Y ha subido ya el nuevo regional El nuevo regional. al 449. Los nuevos regionales, los blancos, dices tú. No. Los nuevos que han salido ahora. Los nuevos trenes. Pero te hablas de regionales. Sí, los es blancos. como Los si- blancos, sí, los más o que menos, tienen la máquina de las máquinas de Coca-Cola y esto. Sí. Bien. Sí, he subido. ¿Qué te parece? Bastante mejor que lo que antes, ¿eh? Bueno, Aquí tienen que hacer una estación seguro, ¿eh? Santa Perpetua, Carfolguera. ¿Ah, sí? Pues mira, va muy bien Santa Perpetua. Esta es una estación de las que yo pedía. Santa Perpetua. Bueno, hay una estación en Santa Perpetua Centro. Sí, que es la C3. La de la línea del Pirineo. Y en Montmeló, a la vez circuito, van a hacer una estación. Una estación. Mejor no, si se puede ir a circuito. Sí, van a hacer una estación. Lo que pasa es que en la C3. Sí. Y también está haciendo otra línea a la Centona. A la Puntona. La Mataró, el hace con Sabadell, tienen que hacer una línea. Sí, la orbital. Está bien su orbital. Todavía no sé cuándo lo va a hacer, no tengo ni idea, pero es una. Yo sé que Bueno, lo va a pero hacer. se cuenta el plan de infraestructuras. Claro, ahí está. Eso es otra de esto, para que vayan más o menos sabiendo cosillas. Si no sabías, si no lo sabías, ya lo sabes. Si lo sabías esto, ¿lo sabías? Sí. Ya te has bien informado, ¿no? De esto y del plan de infraestructuras que quieren hacer en Madrid. Quieren hacer una línea que vaya al aeropuerto. El aeropuerto de Madrid. Sí, el de Barajas. El de Barcelona ya tenemos. Bueno, sí. La quieren alargar, la de Barcelona quieren alargar hasta terminar uno. Hasta el 1. Sí, no me extraña, es que está muy lejos de él. Sí, por eso lo van a alargar más que nada. Van a dejar la delanteros. Y Y luego. el metro también quieren alargarlo hasta allí, Sí, la la línea 9, línea la 9. nueva, quieren alargarla hasta allí, hasta la zona franca y ¿Tú eres de ferrocarriles o también te gustan el metro y eso también? a mí me gusta todo. El La metro. Celset también me gusta, ¿Ya? el Celset, la francesa. Ah, vale, o sea, te gusta. Vale, A mí me gustan los trenes en general. pues ¿no te acuerdas aquello de los plantas? Sí, Esos fueron comprados en Renfe. ¿Lo sabías que se los compró a la operadora francesa? pues no me extrañaría, porque Son allí repintados. todos son... Son requintados. Son
están repintados. En los años 90 se los repintaron, los reformaron, ¿sabes? Uy, esto me da más vértigo que otra cosa. Pero hay muchos calentes, tío, aquí, muchos calentes. Sí, sí, de verdad. Muchos calentes, lo sabías. Tengo demasiado calente, Pero ahora, como vas a hacer la bajada para ir a Montmeló, claro. no, vale, Montmeló no, es Mollet. Esto es Mollet. Ahora esto baja Mollet, baja Mollet. Pero Mollet nunca ha tenido. O sea, Primera parada, final de Mollet recorrido. Sant Fost. Correspondència línia 2 de Montmeló. Pròxima parada, Mollet Sant Fost. Correspondència con línia 2 de Montmeló. Claro, mira, no sabía yo. Está aficionado. Son mucho grandes. Yo la verdad es que siempre he sido mi edad. Yo tengo 28 años. Siempre he sido mi edad. La cosa ahora es grande. Sí, me estoy sobre todo. Por lo menos la gallina. ¿Sabes? Bueno, ya nos veremos por los patios por allí. Venga, hasta luego. ¿Acaso que va de primera? Sí. Estación más rara, ¿no? Digo que estación más rara. Sí, No me gusta. O sea, no es nueva, pero le hace esa estación. Igual tiene cuidado esa estación. No O sé sea, si- lo que es el edificio nuevo. Sí. Entonces no sé. Sí. ¿Y has visto la estación antigua de Montmeló? ¿La has visto? Pues la tienen en, o sea, en el edificio, en los pinos este. No sé. Por eso no sé. Es que en la estación. Tengo que hacer. Mira, no vaya yo, pero bueno. Sí, a la salida ya está el museo. La verdad es que me gustaría volver a ir. Yo te hablaba, jopa, no estropearte el vídeo, ¿sabes? La otra señora estaba hablando, tampoco lo sabía. No pasa nada. No lo Se sé. dice, está hablando con otro aficionado y ya está. Ah, no ya. Yo la verdad es que el vídeo no he grabado, pero me ha aficionado porque no me conocía un poco el tema y esto y tal. Me estoy pillando el autobús. Ahora van a hacer el 15. ¿Tú quieres ser maquinista? ¿Tú quieres ser maquinista? ¿No te gusta el maquinista? A ver, es que tengo muchas cosas. Un maquinista como que tiene que pagar mucho dinero. Bueno, son 20 euros, pero luego piensa que es un trabajo. A ver, ¿cuánto cobras? Porque hay gente que no tiene ni para vivir. Más, 2.500, 3.000 euros cobras, 2.500, 3.000 euros cobras. Nada más que y este es lo mismo, pero repintado. Es lo mismo que ese, pero repintado. Ese fondo porque no está. Ya ves, es la Porque misma allí cosa. aún pone Renfe. Sí, Está en la vía de Cataluña. claro, es que la pedalera es de, o sea, el tren de ya. Esto es de. Y eso algunos los tiene todavía. Que el dan los coge todos y los repintan. Y la operadora y las personales de Renfe, sigue siendo de Renfe, o bien canciones y tal. Bueno, pues dejamos vuestros trenes Renfe, pero yo lo que quiero es que aparte de operar vosotros aquí, por aquí, operar aquí, me operen los dos Primera operadores. parada, Montmeló. Esta no es la estación de Marifes. Correspondència Esta es reformada, digo reformada, esta es provisional.
Próxima parada, Bueno, le llama la estación fantasma. Monmouth. Ahora, desde tu cuenta vale para esto. Correspondiente No lo sabía, pero esto. Parece una película de terror. Sí, no, a ver, ¿sabes? Es reformar, o sea, reformar, sí. Es provisional, no. Ya viene el viaje, y bueno, pues ya. Ya lo podemos, porque yo. La verdad que. Yo te digo, en estación de Francia tú preguntas por las asociaciones amigos de ferrocarril de Cataluña. Y preguntas allí y te dirán dónde está. Hombre, a lo mejor no lo saben, pero yo creo que los del personal de Renfe más o menos lo sabrán, Porque hay maquinistas, Mira las luces. Esto es la nueva estación de Montmeló, ¿no? Por lo que sí, veo. es provisional, pero bueno. Sí, pero bueno, está bien. Por ser provisional. No, la verdad es que lo han montado bien. No me quejo de la estación, Bueno, Que vaya bien. igualmente. Ay.
horas. Nada, ahí. Vale, pues una noche. ¿Qué hagas? Ya puedes tirarlo aquí. Propera parada, Granollers Centre. Correspondència línia 2 de Rodalies i serveis regionals. Final de trajecte. Pròxima parada, Granollers Centre. Correspondencia con línea 2 de Cercanías y servicios regionales.